Bienvenido de nuevo, navegantes. En el día de hoy hablaremos de mi astro favorito, la mágica y encantadora luna. A mí, personalmente, la luna me llama a gritos. Desde bien pequeña he sentido fascinación por ella. Es más, me siento mejor viviendo de noche que de día. Me desvelo con mucha facilidad y de día siempre tengo sueño. Incluso con la tecnología actual, cuando miras al cielo en una noche despejada y ves a nuestra preciosa luna brillando en todo su esplendor, has de admitir que es una vista increíble. Durante miles de años se ha visto la luna como una presencia mágica, y hasta nuestros ancestros creían que tenían algún significado espiritual, aunque ahora tenemos mayores conocimientos científicos de ella y sobre su efecto en nuestro planeta. La mayoría de los astronautas que han tenido el privilegio de visitarla regresan con una mayor sintonía con su espiritualidad, y esto los lleva a explorar sus creencias religiosas o metafísicas en más profundidad. Hoy hablaremos de sus fases y qué tipos de hechizos o rituales son más convenientes practicar según en la fase que se encuentre. Si te interesa, quédate conmigo una vez más en este mágico camino que hemos emprendido juntos. Dentro vídeo. En los minutos siguientes veremos una lista de hechizos que se pueden hacer durante las diferentes fases lunares. Algunos funcionan mejor en ciertas fases. Todos ellos pueden hacerse como un simple ritual. Lleva una vela blanca pequeña a la ventana y mira la luna a través de los cristales. Di tu deseo en alto y con sentimiento, y luego déjala que arda y apágala. Mientras estés en el cuarto, claro, no dejes la vela desatendida o colocada cerca de una cortina. En un tiempo se pensaba que la luna y sus fases interferían con mucha química interna ejerciendo fuerzas gravitacionales en nuestros cuerpos, o que los campos gravitatorios de la luna hacían que partículas eléctricas cayeran a la Tierra, interfiriendo en las funciones complejas de nuestro cerebro. Estudios científicos recientes han refutado estas teorías, invalidando la creencia tradicional que los crímenes y la inestabilidad mental, de ahí la palabra lunático, aumentan en la luna llena. En cualquier caso, desde el punto de vista mágico, la luna no tiene connotaciones negativas, solo se considera un momento del mes muy poderoso. Por alguna razón, los viernes que caen en luna llena son días maravillosos para hacer hechizos amorosos, cosa que no quiere decir que si lo haces en cualquier otra fase lunar no vayan a funcionar, pero puede que los resultados tarden mucho más en llegar. Hay muchos más hechizos a los que les beneficia la luna llena, y son los siguientes. Proteger la propiedad y el hogar. Añadir energía en tu vida. Cualquier cosa relacionada con el amor, aumentar la confianza personal, avanzar en la carrera profesional y en el trabajo, aumentar la habilidad psíquica vidente, fortalecer amistades y vínculos familiares, realizar hechizos generales de buena suerte. Cuando hay luna creciente, a las brujas les gusta hacer hechizos que mejoren situaciones o que impulsen cosas que han estado atascadas por un tiempo. A menudo, cuando la vida no cambia, se requiere un pequeño empujón, y esta fase es la mejor para impulsar la vida. Los siguientes tipos de hechizos actúan más rápido con luna creciente.
continuar con la vida después de una depresión, salir de un estancamiento, aprobar exámenes o test, encontrar objetos perdidos, curar un animal enfermo o encontrar una mascota perdida, cultivar jardines saludables y el bienestar natural, perder peso o dejar de fumar. Todos tenemos problemas en algún momento de nuestras vidas, o nos enfrentamos a circunstancias fuera de nuestro control. La luna menguante es el momento perfecto para hacer hechizos que hagan desaparecer las nubes negras y energías negativas que a veces nos sobrevuelan. Si estás rodeado de personas difíciles, sientes que no puedes más, o si tienes situaciones duras a las que enfrentarte, puedes ayudarte del poder de la luna. Al hacer conjuros en esta fase, adquirirás el poder de retomar el control, fortalecer tus áreas débiles y ser más asertivo en tus situaciones. En esta fase, haz hechizos para desarrollar la fuerza interior y la asertividad, eliminar enemigos, para discusiones, calmar a los niños revoltosos, calmar la ansiedad, salir de situaciones difíciles. Este es mi momento lunar favorito y además es apropiado para casi todos los hechizos. La luna nueva nos rodea de mucha energía positiva y puede actuar como catalizador de un cambio inmediato. Muchas transiciones naturales ocurren en esta fase de todas maneras, tales como nuevos trabajos, nacimientos y traslados. Pero si necesitas revolucionar tu vida, haz hechizos en este momento lunar para cambiar de carrera, cambiarte de casa fácil y rápidamente, viajes placenteros y seguros, aumentar tu liquidez, mejorar tu salud o incluso quedarte embarazada. A la luna se la adora en muchas religiones como a una diosa y siempre se la ha considerado un símbolo femenino. De media, nuestra hermosa luna orbita a una distancia cercana a 384.399 kilómetros de la Tierra y tarda 28 días en completar su órbita, el tiempo medio entre ciclos menstruales. Si te interesas por el estudio de los patrones lunares, puede que notes que tu conducta cambia dependiendo de lo que haga la luna. Una vez experimenté con ello durante algunos meses, anotando en mi libro de las sombras cómo me sentía con cada una de las fases lunares que pasaban. Fue fascinante notar que durante la luna negra estaba irritable y ausente, pero una vez esa fase terminaba, me animaba y me sentía mucho más centrada. Además, ciertas situaciones suceden durante ciertas fases. A los animales también les afecta la luna llena y pueden volverse un poco más inquietos. Así que, si eres una bruja con gatos, ten menta de gato siempre a mano. La luna negra también se conoce como luna muerta. Ocurre precisamente 3 días antes de la luna nueva y se considera la fase más poderosa y mágica de todas. Tristemente, mucha gente que practica magia negra lo hace en este momento. Puede que creas que alguien que trabaja en el lado oscuro de lo oculto no puede tener influencia en los conjuros o rituales que tú hagas. Pero lo cierto es que el poder del colectivo invocado por estos individuos puede crear el caos cósmico. Puede confundir a nuestros conjuros o que no funcionen en absoluto. Es una pena porque la brillantez y poder de esta fase es realmente increíble. Y sin esa manipulación negativa, estoy segura que las brujas podríamos hacer muchísimo bien. Dicho esto, quiero decirles que a menos que sean expertos en el manejo de la varita, probablemente es mejor no hacer ningún ritual en esta fase y esperar a que llegue la luna nueva. En cuanto a mí, nunca hago conjuros durante la luna negra. Me limito a colgar mi caldero algunos días. Nunca infravaloro el poder de la luna y siempre llevo cuenta de lo que hace y cuándo va a cambiar. Puedes comprar una agenda donde indique las fases o mirarlo en internet. Para ir concluyendo este vídeo,
quiero recordarles que deben estudiar intensamente para ser grandes brujas y brujos de la luz. Yo les voy dando pequeñas pinceladas, para que si les interesa profundicen en cada uno de los temas que hemos ido tocando y los que vendrán. En este canal nunca enseñaremos nada oscuro. Si bien es cierto que hay que estudiar la oscuridad para aprender a protegernos correctamente, nunca habrá luz sin oscuridad. Aquí solo caminaremos por el sendero de la luz y nunca jamás pondremos un pie en el sendero oscuro para doblegar a ningún ser. Dicho esto, les deseo un fin de semana lleno de luz y bendiciones. Con brazos, queridos navegantes.